con nosotros Esteban Reguera, que es politólogo, y Luis Arias, es juez. Gracias por venir. A ver, doctor, en línea con lo que acabamos de informar, ¿cómo fue en estos 4 años la relación de la justicia con los hechos contra Macri? Porque hubo hechos de corrupción, el presidente tiene causas en su contra. ¿La justicia cómo se comportó en estos 4 años en relación al gobierno? Mira, desde todo punto de vista hubo manipulación. Recién escuchamos lo de la causa del correo. ¿Se acuerdan la fiscal Boquín que también sufrió el embate del gobierno cuando determinó que había sido un escándalo esta condonación que hizo el Estado, que hizo Macri a su propia empresa del Correo Argentino? A mí me parece que hubo, como nunca en la historia de la democracia, porque siempre hay, por supuesto que todo poder político quiere tener un poder judicial favorable, pero nunca nadie se atrevió a tanto. Es decir, persecución de jueces, destitución, como en mi caso, sin motivo alguno, entrando a juzgar el contenido de las sentencias. Cosa que está prohibida. Manipulación en el Consejo de la Magistratura. Manipulación en el Consejo de la Magistratura cuando no se le permitió asumir a uno de sus representantes. Intromisión en causas penales. El presidente de la Nación se ha expedido muchas veces respecto a algunas causas judiciales, la del carnicero, por ejemplo, ustedes recordarán, en intento de linchamiento, dijo que tenía que quedar en libertad. En el caso Chocobar y en tantos otros, es una presión inadmisible hacia los jueces. En la provincia de Buenos Aires también, a través de su operador político dentro del Poder Judicial, que es Julio Contegrán. El caso de Julio Contegrán poco se menciona, pero también es parte de este modelo de injerencia del macrismo. ¿No pudieron trabajar con independencia los jueces de esta era? No, fue una presión permanente, ¿no? Fue una presión permanente desde que yo suspendí el decreto de necesidad y urgencia de Mauricio Macri a fines de 2015, que modificó la ley de comunicación audiovisual. Y a partir de ese momento sufrí todo tipo de presiones hasta que lograron mi destitución, ¿cierto? Y bueno, creo que eso, al poco tiempo, no más de aquella decisión jurisdiccional, el diario Clarín sacó una nota, decía los jueces y fiscales que más incomodan al gobierno, y estaba mi foto en primer lugar. Y yo soy un modesto juez de provincia, ¿por qué estoy en ese lugar? Bueno, y estaba una lista de jueces que luego fueron perseguidos, destituidos. Ahora, usted fue un juez valiente en la era de Macri, y también hay que resaltar la tarea, el desempeño de Ramos Padilla, ¿no? Claro, sí, por supuesto, todo juez... Sí, el problema es estructural dentro del Poder Judicial. Los jueces quedamos siempre sujetos a la determinación de los poderes fácticos y los poderes constituidos, los medios de comunicación, el poder económico, como me pasó a mí con la cuestión tarifaria, y el poder político. Y ustedes fíjense que cada vez que hay un cambio de gobierno, hay un cambio dentro del poder político. Y esto es porque los jueces, mantenerse como jueces o progresar en la carrera judicial, hay que estar bien con los poderes fácticos. Perdón, ¿usted no falló a favor también de los docentes de la provincia de Buenos Aires? Claro, efectivamente, en la cruzada que inició María Eugenia Vidal contra los gremios docentes en la provincia de Buenos Aires, yo frené muchas de esas decisiones que perjudicaban a los docentes en el ámbito provincial. Pero lo que quería decirte es, ¿cómo evitar de aquí en adelante que los jueces queden, jueces y fiscales, merced a estos poderes, ¿no es cierto? Y darle alguna forma de legitimidad popular, porque el hecho de congraciarse con los poderes fácticos o constituidos, los medios de comunicación, el poder económico, el poder político, esto se paga, el costo son los derechos de la gente, porque para no incomodar a los poderes, se sacrifican derechos de la gente. Y este es un grave problema. O sea, el desafío de este tiempo es cómo hacemos para que exista algún tipo de conexión entre el Poder Judicial y la sociedad. Es decir, para que tengan que legitimarse de alguna manera. Y esto se logra a través, primero, de audiencias públicas, en la postulación de jueces y fiscales. Hoy nadie controla. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos un fiscal general en Mar del Plata, Fernández Garelo,
que fue miembro de la DIPA, de la Dirección de Inteligencia de la Policía de Camps. Era el que señalaba a los compañeros para que los hicieran desaparecer. Y esta persona es fiscal general de todo el Departamento Judicial Mar del Plata, que no incluye solamente Mar del Plata. ¿Y cómo llegó a ese lugar? Y porque no hubo mecanismos de control necesario. Está imputado en una causa por delitos de lesa humanidad. Un horror. Entonces, un horror. Tiene que haber mecanismos de control. Vos fijate, duran los jueces toda la vida, los fiscales toda la vida, y nadie se entera cuando lo designan. El sector político, en cambio, cada vez que hay elecciones, hay una gran movilización mediática popular y duran 4 años. Jueces y fiscales, nada. Hay que volver a la fuente del decreto 222 que dictó el entonces presidente Néstor Kirchner para la designación de los jueces que fueron con sus luces y sus sombras la mejor corte del país. Y bueno, tuvieron que someterse a algún tipo de audiencia para que la gente conozca su perfil, para que la gente brinde sus impugnaciones y sus adhesiones. Esteban, otro de los temas importantes vinculados con la política y con la justicia es que esta semana tiene que declarar Laura Alonso. ¿Cuál es tu evaluación acerca del trabajo de Laura Alonso a lo largo de estos años? Bueno, un trabajo que ha dejado mucho que desear, digamos que su función fundamental no la cumplió. Ella misma argumentó no querer cumplirla por tener miedo a no tener imparcialidad. Cuando se le preguntó, se le consultó acerca, bueno, ¿usted por qué no investiga estas situaciones dentro del Poder Ejecutivo? Y ella misma dijo que ella no se cree que no tendría que hacerlo porque si lo haría no sería imparcial. Entonces, ¿cuál terminó siendo el rol de la Oficina Anticorrupción? Cuando tendría que haber sido controlar al poder y no lo controló, al contrario, hizo caso omiso de todas estas situaciones. Esteban, en relación a lo que va a pasar con el gobierno, con Macri, hoy él dijo que va a ser una oposición, va a encarnar una oposición constructiva. ¿Por qué elige Mauricio Macri como presidenta del PRO a Patricia Bullrich? ¿Qué encuentra en ella? Bueno, es una gran contradicción lo que va a manifestar realmente, porque una idea de una posición constructiva, no creo que Patricia Bullrich sea el cuadro político ideal para ese tipo de construcciones, porque fue una persona que todo el tiempo, mismo como ministra de Seguridad, pero también como opositora en las gestiones anteriores, siempre fue al choque, a buscar destruir más que construir. Recordemos a Patricia Bullrich con los carteles de la inflación, recordemos cómo hablaba de los candidatos cuando ella era oposición y cómo hablaba cuando ella era oficialismo. Me quedo con una frase y quería volver sobre el tema que nos decía Arias hace unos minutos, que tiene que ver con la instancia y el rol que tuvo el gobierno respecto de los jueces, las presiones a las que se sometió a la justicia, pero también yo no dejo de ver que ahora hay como un reverdecer de la actividad judicial de parte de algunos magistrados que reactivan causas que estaban dormidas. Y personalmente no me tranquiliza mucho ver a jueces que estuvieron dormidos durante 4 años respecto de las imputaciones al macrismo que ahora quieran impulsarlas, porque pareciera ser que va a ser permanentemente así, es decir, mientras esté un gobierno de un signo político, se olvidarán todas las causas de ese signo. Quiero decir, entiendo que lo grave es, una de las cosas graves es la presión que ejerce el poder político sobre los jueces, pero no es menos grave que estos jueces sean permeables, porque al fin y al cabo tienen herramientas, no son el común, no son nosotros o el común de la gente que no tiene forma de administrar esa presión. Sí, más que un reverdecer es un reacomodamiento en el escenario del poder, ¿no? Y que, bueno, justamente lo que hay que hacer es garantizarle verdaderamente condiciones para que los jueces sean independientes. Ahora, después si lo son o no, es una cuestión a veces muy subjetiva de los magistrados. Hay quienes decidimos ir adelante con nuestra conciencia, con nuestros principios, con nuestra forma de ver la realidad, y nos plantamos desde ese lugar, desde los derechos de la sociedad, pero hay otros que lo único que les interesa es mantenerse o progresar en el cargo, porque muchos también tienen muchas cosas de las cuales protegerse. Entonces, bueno, hay que ver qué cambios institucionales se pueden realizar. Yo mencionaba una audiencia pública, algo tan sencillo, que no solamente para jueces y magistrados debería existir, sino también para todo tipo de funcionarios. Someterse a una instancia de audiencia pública, ¿no? Es una medida preventiva contra la corrupción que prevé el artículo 5 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que fue sancionada, aprobado por el país en el 2006.
durante la etapa del kirchnerismo. Bueno, hay que empezar a cumplir con esas instancias de participación popular, porque es la mejor manera de control. Yo digo, nadie va a defender mejor los derechos de la gente que la propia gente. Entonces hay que darles participación en los distintos ámbitos del Estado. Por eso también hay que crear un observatorio del Poder Judicial, sin intenciones de injerencia respecto del poder, pero sí que tenga una mirada permanente para ver si se cumplen los plazos, para ver si se cumplen los estándares internacionales en materia de acceso a la justicia, las reglas de Brasilia, las reglas de la CEDAW en materia de género, las reglas de Beijing. Hay tantos estándares internacionales que nadie controla. Hoy, digamos, no hay un control en tiempo real de lo que va sucediendo dentro del Poder Judicial, y esto tiene que hacerse con la participación de los organismos de derechos humanos, de las organizaciones sociales, generar un control para dotar de mayor transparencia y mayor conexión con la sociedad, que los jueces tengan que sentir que la necesidad de legitimarse frente a la población, frente a la gente, frente a la sociedad, y no solamente frente al poder político, el poder económico y los medios de comunicación. Arias, me quedo pensando también en lo que dice mi compañero Mariano, y pensaba, digo, estamos frente a un momento en el que hay que replantearse una reforma de la justicia. Digo, se han propuesto reformas de los códigos, se llevan adelante, hay leyes que necesitan modificarse, pero en definitiva lo que más necesita modificarse es cómo se aplican, ¿no? Sí. La interpretación que se hace de esas leyes. Y por otro lado, muchísimas vacantes por cubrir, y pasan los años y no se cubren, y la gente tiene esa sensación de que no hay justicia y que la justicia es muy lenta, que es demasiado lenta. ¿Cuál es el planteo? ¿Qué es lo que se puede hacer para que el pueblo vuelva a sentir que hay una justicia trabajando y que esos nombramientos se hagan con menos plazos? Bueno, sí, hay a veces atrasos en los mecanismos de designación. Algunos tienen necesariamente que cumplirse un trámite porque hay un examen de idoneidad, pero sí es cierto que muchas veces se demora, tal vez no se le da la prioridad que merece, pero el atraso no es un problema solamente de falta de jueces, es un problema, vuelvo a lo mismo, de falta de controles, porque nadie los controla, porque los jueces, las causas que son difíciles a veces no las quieren resolver, y las otras que no son difíciles no les importa. Entonces, algunos le aplican esto que alguien llamó la cronoterapia, ¿no? Es decir, dejarlo, la causa que duerma, que muera, que prescriba. ¿Cuántos delitos han prescripto? Algunos de ellos funcionarios públicos. Me parece que alguien tiene que estar controlando, desde la sociedad civil, a través de algún mecanismo como yo he propuesto el observatorio, por ejemplo, pero puede ser algún otro método mucho más efectivo. La información tiene que ser mucho más transparente y abierta. Hoy esto está dentro de los sistemas informáticos, la información del Poder Judicial. La publicidad debería ser la regla y los datos sensibles son los que deberían quedar ocultos. Luis, ¿cuál es tu análisis de...? No sé si te queda algo más para terminar la idea. No. Por ahí te pisé. No, está bien. Está bien. Pero no quiero dejar de pasar un tema que es importante, que tiene que ver con las prisiones preventivas, con la utilización o la mala utilización. Vos me dirás cuál es tu consideración que se ha hecho de las prisiones preventivas de este tiempo, y ahora el giro también que se quiere dar a finales de la era de Mauricio Macri. ¿Cuál es tu evaluación? Bueno, Argentina siempre tuvo un triste abuso de la prisión preventiva, ¿no? La Comisión de Derechos Humanos estuvo aquí en la Argentina en el año 2010, dio un informe muy duro respecto del abuso de la prisión preventiva. Y bueno, es un debate difícil, ¿no? Mucha gente dice, entran por una puerta y salen por la otra, y yo digo, bueno, pero tal vez nunca debieron haber entrado, porque entran con prisión preventiva. La mayoría de las causas de las personas que están privadas de su libertad, entre un 60-70% no tienen condena. Entonces, la prisión preventiva es un expediente rápido y sencillo para dar una respuesta frente a los medios de comunicación, fundamentalmente, que ejercen presión para que a una persona la detengan y la pongan presa. Bueno, este tipo de mecanismos de abuso tiene que ser, está permitido por la legislación. Ahora, lógicamente, el macrismo quiere poner en práctica una reforma que se hizo al Código Procesal Civil y Comercial, que había sido suspendida,
para limitar la prisión preventiva, pero porque ellos mismos se ven en riesgo, porque saben que cierto sector del Poder Judicial está empezando a impulsar las causas que involucran al macrismo, que son muchísimas, como recién veíamos la del Correo Argentino. Entonces tienen miedo de ir presos y por eso impulsan ahora la aprobación, la puesta en vigencia de esta modificación para limitar la prisión preventiva. Si uno analiza la contienda electoral de octubre, se sabe que muchos ciudadanos optaron por Macri en el 2015 y ahora no lo eligieron en el 2019. Seguramente el componente es por el fracaso económico, pero también porque esa transparencia que tanto prometió en el 2015 no se dio. Ellos hablaban de república, ¿te acordás, Esteban? Sí, bueno, en parte hay... De la república, de la transparencia. Exactamente, la idea, bueno, poner en juego esta idea de la república era un poco hasta cínico, diría, porque si ven con distintos errores que tenemos como cualquier país, cualquier estado, en Argentina la república medianamente está garantizada, hay división de poderes, hay acceso a la democracia, control ciudadano. Por ahí, como dice Luis, es verdad, el paso siguiente para la justicia sería un acceso con un control ciudadano más importante. Creo que como está hoy la justicia, y volviendo a eso, queda presa del poder político. Entonces, por supuesto que tiene estrecha relación también el resultado electoral con la idea de la transparencia y la cuestión de la justicia durante esta gestión. Estos reacomodamientos que estamos viendo ahora tienen que ver con eso, con esa dependencia en última instancia de cierto sector de la justicia con respecto al poder político. Claramente abrir el control hacia la ciudadanía es algo complejo, no es algo sencillo. Ya lo han dicho, muchas veces se ha intentado reformar y democratizar de alguna manera el control de la justicia y ha quedado en la nada en el camino. Hay que ver cuál es el mecanismo institucional que se puede crear para que la ciudadanía por fin tenga acceso y control de alguna manera. Ahora, yo pensaba también, ¿no, Luis? Los mitos mediáticos que construyó el gobierno en gran parte de la región. Por ejemplo, el definir los líderes de la región de pensamiento progresista quieren perpetuarse en el poder, ¿no? Esos son mitos mediáticos que todos los escuchamos. Pero ¿qué papel juega también la justicia en estos golpes de Estado, los medios de comunicación? Bueno, yo creo que Estados Unidos ha comprendido, el Departamento de Estado, finalmente que los ejércitos para hacer golpes de Estado, para tomar injerencia en los países, es limitado, porque la función del ejército es custodiar la soberanía. Entonces eligen el Poder Judicial, que sí tiene injerencia sobre el poder político, y las policías. El último golpe de Estado en Bolivia ha sido dado por la policía, y porque la policía tiene poder territorial. Pensemos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, con tanto territorio y tan diverso, y el abandono que muchas veces ha tenido el poder político del territorio. Quien tiene el control del territorio es la policía. Entonces, control político hablo, no control delictivo. Entonces, esto de poner bajo presión a los barrios, de matar impunemente, como se da frecuentemente, es algo que me parece que es novedoso en este tiempo. Y el Poder Judicial forma parte de ese entramado, que forma parte la policía, algunos medios de comunicación y jueces y fiscales que se dedican muchas veces a cumplir funciones políticas en vez de las funciones que deberían cumplir. Por ejemplo, perseguir a funcionarios que no se avienen a los designios del poder. Es decir, lo que hablábamos de que el Poder Judicial depende muchas veces, o se mueve al influjo de las decisiones políticas, en este caso se ve agravado porque da un paso más adelante, esto es lo que sucedió durante el macrismo, y se dedica a perseguir funcionarios, dirigentes sociales, como el caso de Milagro Sala. Todo aquel que marcó una disidencia respecto del gobierno siempre tuvo algún tipo de retaliación en el ámbito del Poder Judicial. Doctor Arias, Esteban, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.